El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Michael siempre había sido un joven curioso, amante de la tecnología y los videojuegos. Vivía en una ciudad moderna, donde cada rincón estaba lleno de pantallas luminosas y la vida se movía al ritmo de las innovaciones tecnológicas. Cuando la noticia del lanzamiento de un nuevo videojuego de realidad virtual llegó a sus oídos, no pudo contener su emoción. Este juego prometía una experiencia inmersiva como ninguna otra, un mundo tan real que, al entrar, se podría olvidar que se estaba jugando. El día del lanzamiento, Michael se levantó temprano, lleno de una energía que hacía tiempo no sentía. Se dirigió al centro de pruebas donde se llevaba a cabo el evento. Al llegar, quedó asombrado por la cantidad de personas que ya estaban allí, todas esperando ansiosas por tener la oportunidad de probar el juego. La atmósfera estaba cargada de emoción, y una gran pantalla en la entrada mostraba imágenes del mundo virtual, un lugar tan detallado y mágico que parecía sacado de un sueño. Al entrar, Michael notó algo peculiar. Muchos de los que estaban jugando el videojuego ya no se movían, ni siquiera parpadeaban. Sus ojos estaban fijos en los visores de realidad virtual, sus expresiones congeladas en una mezcla de asombro y confusión. La música de fondo, suave y envolvente, hacía que todo pareciera casi irreal, pero algo en el ambiente no estaba bien. A medida que avanzaba, Michael escuchaba murmullos entre los empleados del centro, aunque todos parecían ignorar lo que estaba ocurriendo. Los jugadores atrapados en el juego no reaccionaban, como si sus mentes estuvieran completamente sumergidas en esa realidad alterna, incapaces de regresar. Michael, inquieto, decidió averiguar más. Se acercó a uno de los empleados, un joven que parecía estar tan emocionado como cualquier otro. Sin embargo, cuando Michael le preguntó sobre los jugadores que no podían salir del juego, el empleado lo miró con nerviosismo, como si no supiera qué responder. Están concentrados. El juego es muy inmersivo, es normal que tarden en querer salir, dijo el empleado, sin mucha convicción. Pero Michael no estaba convencido. Algo más estaba ocurriendo, algo que nadie parecía estar dispuesto a admitir. Decidió entonces hacer lo que su instinto le pedía. Debía entrar en el juego para descubrir qué estaba sucediendo realmente. Con determinación, se dirigió a una de las estaciones de juego libres, se colocó el visor y se preparó para ingresar a ese mundo virtual. Al momento de colocarse el dispositivo, sintió un cosquilleo en la nuca, una sensación extraña que no había experimentado antes en ningún otro videojuego. Cuando abrió los ojos en el mundo virtual, Michael quedó sin aliento. Estaba en un vasto paisaje, lleno de colores vivos y estructuras que desafiaban la lógica del mundo real. Era un lugar de belleza sobrecogedora, pero también de misterios ocultos. A lo lejos, vio una torre inmensa que parecía estar llamándolo, como si guardara respuestas a las preguntas que bullían en su mente. Michael sabía que este no era solo un juego. Algo más profundo y oscuro estaba en juego. Con cada paso que daba, sentía que se adentraba en un mundo donde las reglas normales no aplicaban, un lugar donde la línea entre lo real y lo virtual comenzaba a desdibujarse. Así, con su corazón latiendo con fuerza y su mente alerta, Michael se embarcó en una aventura que no solo pondría a prueba sus habilidades como jugador, sino también su valor y determinación. Sabía que debía llegar al fondo de todo, y sobre todo, sabía que debía encontrar al responsable de este juego, ganar, y liberar a todos los atrapados antes de que fuera demasiado tarde. El primer paso estaba dado.
La aventura de Michael apenas comenzaba. Dentro del mundo virtual, Michael se sentía atrapado en una mezcla de asombro y ansiedad. Mientras avanzaba por aquel paisaje irreal, lleno de criaturas fantásticas y arquitecturas imposibles, sabía que su misión iba más allá de simplemente disfrutar del juego. Había algo siniestro en marcha, algo que no podía ignorar. Mientras exploraba, Michael notó que no estaba solo. Otros jugadores deambulaban, perdidos en la maravilla del entorno, ajenos al peligro que acechaba. Algunos parecían estar en un estado casi hipnótico, moviéndose sin propósito, como si hubieran olvidado quiénes eran o por qué habían entrado al juego. De repente, un mensaje apareció en el aire frente a él, como un holograma flotante. «Sígueme». Michael sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quién podría estar comunicándose con él dentro del juego? Sin pensarlo dos veces, decidió seguir la dirección indicada por la misteriosa señal. Caminó por senderos que serpenteaban entre bosques de árboles luminosos y ríos de aguas cristalinas. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña escondida entre montañas. La puerta se abrió sola y Michael entró, preparado para cualquier cosa. Dentro de la cabaña, el ambiente era acogedor, casi como un refugio en medio de la extrañeza del mundo virtual. Sentado junto a una chimenea, un hombre de apariencia sabia, con cabello canoso y una expresión grave, lo observaba con atención. Michael se acercó con cautela, y el hombre le hizo un gesto para que se sentara. «Te he estado observando, Michael», dijo el hombre con voz profunda. «Mi nombre es Grigor, y soy uno de los pocos que conoce la verdad sobre este juego. No has venido aquí solo a jugar, has venido a enfrentarte a algo mucho más grande». Michael sintió que el peso de las palabras de Grigor lo abrumaba. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué los jugadores no pueden salir del juego?». Grigor suspiró, como si las palabras que iba a decir fueran demasiado pesadas incluso para él. «Todo esto es obra de un hombre llamado Furgo. Es un genio de la tecnología, pero también es un hombre peligroso. Ha creado este juego no solo para entretener, sino para controlar. Furgo ha descubierto una manera de dominar las mentes de quienes entran en este mundo virtual, manteniéndolos atrapados y sometidos a su voluntad. Su objetivo final es mucho más siniestro. Pretende usar esta tecnología para controlar a millones, tal vez a todo el mundo». Michael se quedó atónito. La idea de que alguien pudiera utilizar un videojuego para tal maldad le parecía increíble, pero a la vez, sabía que Grigor no estaba mintiendo. Había visto la forma en que los otros jugadores estaban atrapados, incapaces de liberarse. «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó Michael, sintiendo un nudo en el estómago. «No soy más que un jugador, ¿cómo puedo detener a alguien como Furgo?». Grigor lo miró con intensidad. «Furgo es poderoso, pero no invencible. Ha diseñado este juego de manera que solo alguien que lo complete pueda enfrentarse a él. Pero no basta con ganar el juego, debes llegar hasta él, descubrir sus secretos y enfrentarlo directamente. Solo entonces podrás liberar a todos los que están atrapados aquí». Michael sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaba ante un desafío monumental, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. «Lo haré», dijo con firmeza. «Entraré en el juego, lo ganaré y me enfrentaré a Furgo. No dejaré que controle a nadie más». Grigor asintió con aprobación. «Buena suerte, Michael. Recuerda, este no es solo un juego, es una batalla por la libertad de todos los que están atrapados aquí. No subestimes a Furgo, pero tampoco subestimes tu propia capacidad para enfrentarlo. Ahora ve, el tiempo corre en nuestra contra». Con esas palabras resonando en su mente, Michael se levantó y salió de la cabaña. Sabía que lo que le esperaba no sería fácil, pero estaba decidido a seguir adelante. La primera etapa de su misión estaba clara. Debía avanzar en el juego, descubrir los secretos de Furgo y prepararse para el enfrentamiento final.
Mientras caminaba de vuelta hacia el vasto mundo virtual, Michael se sintió más determinado que nunca. El destino de muchos dependía de él y no pensaba fallar. La aventura, llena de peligros y maravillas, apenas comenzaba. Con la revelación de Grigor aún fresca en su mente, Michael sabía que debía empezar a jugar el juego de la manera más seria posible. Este no era un simple entretenimiento, era una misión para salvar a aquellos que estaban atrapados, sin siquiera darse cuenta del peligro en el que se encontraban. El mundo virtual se desplegaba ante él en todo su esplendor. Era un lugar de paisajes imposibles, lleno de criaturas fantásticas, ciudades flotantes y castillos que parecían haber sido sacados de un cuento de hadas. Sin embargo, detrás de esa fachada de maravilla, Michael sabía que había algo oscuro, una trampa cuidadosamente diseñada por Furgo para atrapar a las mentes más curiosas. Mientras avanzaba, Michael comenzó a interactuar con otros jugadores. Algunos lo saludaban con entusiasmo, otros estaban tan absortos en sus propias aventuras que apenas notaban su presencia. Pronto se dio cuenta de que muchos de ellos estaban atrapados en bucles de tareas repetitivas, completamente ajenos al hecho de que no podían desconectarse del juego. En uno de los primeros desafíos del juego, Michael encontró un grupo de jugadores que intentaba resolver un complicado acertijo en un templo antiguo. Los jugadores discutían y trabajaban juntos, pero había algo inquietante en su comportamiento. Sus rostros estaban fijos en una mezcla de concentración y euforia, pero no mostraban señales de querer parar o descansar. Michael se acercó a uno de ellos, un chico que parecía ser un líder natural del grupo. ¿Cómo va el desafío?, preguntó Michael, intentando sonar casual. El chico, sin dejar de mirar el intrincado patrón de símbolos en la pared, respondió con entusiasmo. Estamos tan cerca de resolverlo. Llevamos aquí, no estoy seguro cuánto tiempo, pero lo resolveremos, estamos a punto de llegar al siguiente nivel. Michael sintió una punzada de preocupación. El chico ni siquiera recordaba cuánto tiempo llevaba allí. ¿Has intentado salir del juego? Quizás podrías tomarte un descanso y volver más tarde. El chico lo miró por primera vez, con una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Salir? ¿Por qué haría eso? Aquí es donde está toda la acción. Además, no podemos parar ahora, estamos tan cerca. Michael se dio cuenta de que estos jugadores estaban atrapados en la ilusión del juego. No podían ver más allá de los desafíos inmediatos, ignorando la realidad y el peligro que acechaba. La creación de Furgo era más astuta de lo que había imaginado. Había diseñado el juego para que los jugadores se sintieran continuamente recompensados, manteniéndolos enganchados y, al mismo tiempo, incapaces de darse cuenta de que no podían salir. Decidido a ayudar, Michael decidió unirse temporalmente al grupo para ganar su confianza y buscar una manera de sacarlos del juego. Se arremangó y comenzó a analizar los símbolos junto a ellos, usando su mente y habilidades para ayudar a resolver el acertijo. A medida que avanzaban, Michael observó cómo el grupo se llenaba de una energía renovada, pero también notaba que su comportamiento era cada vez más autómata, como si sus mentes estuvieran cada vez más fusionadas con el mundo virtual. Finalmente, después de mucho esfuerzo, resolvieron el acertijo y una puerta secreta se abrió en la pared del templo. El grupo celebró con gritos de alegría, y Michael los siguió mientras se adentraban en la nueva área desbloqueada. Sin embargo, en su mente, él no compartía su euforia. En su lugar, estaba trazando un plan. Sabía que no podía simplemente decirles que estaban atrapados, no lo entenderían, no en el estado en el que estaban. En cambio, Michael comenzó a buscar pistas y artefactos que pudieran ayudarlo a enfrentar a Furgo, y mientras lo hacía, esperaba encontrar la manera de liberar a estos jugadores sin poner en riesgo sus mentes. En el siguiente nivel, el grupo se encontró en un vasto desierto, donde gigantescas criaturas de arena patrullaban las dunas. El desafío era cruzar el desierto sin ser detectados. Michael, utilizando su ingenio y observación, lideró al grupo con éxito a través de este peligro,
pero mientras lo hacía, se dio cuenta de algo inquietante. Cada vez que uno de los jugadores lograba algo, una pequeña parte de su propia identidad parecía desvanecerse, como si el juego estuviera absorbiendo su esencia. Al final de la jornada, Michael sabía que no tenía mucho tiempo. Debía ganar el juego y enfrentar a Furgo antes de que fuera demasiado tarde, no solo para los otros jugadores, sino también para él mismo. Mientras el grupo se instalaba en un campamento improvisado en el borde del desierto, Michael se apartó para reflexionar sobre lo que había aprendido. Era hora de avanzar con más decisión, de encontrar las pistas que lo llevarían al corazón del juego, donde Furgo esperaba. Sabía que la batalla sería difícil, y que el enemigo era poderoso, pero también sabía que la libertad de todos esos jugadores dependía de su éxito. Así, mientras las estrellas virtuales brillaban en el cielo simulado, Michael juró que no se detendría hasta haber liberado a todos del control de Furgo, y hasta haber destruido la siniestra trampa que había tendido en forma de videojuego. La verdadera lucha estaba por comenzar. Michael había avanzado mucho desde que se adentró en el juego con el objetivo de liberar a los jugadores atrapados. Cada desafío que había superado lo había acercado más al corazón de aquel mundo virtual, donde Furgo, el creador del juego, observaba cada movimiento. El grupo con el que Michael había estado viajando, a pesar de su estado de semi-inconsciencia, había logrado llegar a un nuevo nivel, una ciudad sumergida, llena de luces brillantes y estructuras imposibles que se alzaban desde el fondo del océano. Sin embargo, la atmósfera era opresiva, como si una amenaza invisible los acechara en cada esquina. Mientras exploraban la ciudad, Michael se mantuvo alerta. Sabía que estaban entrando en territorios cada vez más peligrosos y que Furgo probablemente se estaba dando cuenta de sus avances. Los otros jugadores seguían sumidos en el juego, disfrutando del desafío y sin percatarse de que estaban siendo observados. El grupo se encontró con un nuevo desafío: cruzar un puente colgante que conectaba dos torres gigantescas. A lo largo del puente, criaturas marinas de aspecto amenazante se movían con gracia siniestra, sus ojos brillando en la oscuridad. El desafío consistía en cruzar el puente sin atraer la atención de estos guardianes. Michael lideró el grupo, confiando en su instinto y habilidad para maniobrar entre los peligros. Sin embargo, al llegar a la mitad del puente, cometió un pequeño error. Una de las criaturas se giró bruscamente, atraída por un ruido que Michael hizo sin querer. En un abrir y cerrar de ojos, la bestia se abalanzó sobre él con una velocidad aterradora. Michael intentó esquivarla, pero era demasiado rápida. La criatura lo golpeó con una fuerza abrumadora, lanzándolo fuera del puente y hacia el abismo oscuro que se extendía debajo. Durante un breve momento, sintió como la realidad se distorsionaba a su alrededor, su visión se nubló y un frío intenso lo envolvió. Luego, todo se volvió negro. Cuando recuperó la conciencia, Michael se encontró de vuelta en la entrada de la ciudad sumergida, su cuerpo temblando por la experiencia. Había perdido una de sus vidas en el juego, y aunque todavía le quedaban más, la experiencia había sido aterradora. Sentía el peso de su error, y más importante, se dio cuenta de que su presencia había sido notada. Mientras intentaba reorientarse, un sonido ominoso llenó el aire, como un susurro metálico que resonaba en su mente. Era la voz de Furgo, manifestándose dentro del juego. «Así que finalmente has mostrado tu verdadero objetivo, Michael», dijo la voz, profunda y calculadora. «No eres como los demás, no te conformas con jugar. Eres una amenaza. Pero te aseguro que no llegarás más lejos. Este mundo es mío, y pronto también lo serás tú». El corazón de Michael latió con fuerza en su pecho. Sabía que Furgo ahora estaba completamente al tanto de sus intenciones. El juego se había vuelto más peligroso, y cada paso en falso podría ser su último. La voz de Furgo se desvaneció, pero la amenaza permaneció, colgando sobre él como una espada afilada. Decidido a no dejarse intimidar, Michael se levantó, más resuelto que nunca.
Sabía que ahora estaba en una carrera contra el tiempo. Furgo haría todo lo posible por detenerlo, lanzando cada vez más obstáculos en su camino. Pero Michael también comprendió que cada error sería castigado con severidad y que no podría permitirse otra caída. El primer conflicto había revelado la magnitud de la lucha que se avecinaba. Michael debía actuar con más cautela, utilizando no solo su habilidad en el juego, sino también su inteligencia y determinación para sobrevivir. Tenía que encontrar a Furgo, enfrentarlo y liberar a todos los jugadores antes de que fuera demasiado tarde. Con una nueva estrategia en mente, Michael se dirigió hacia la siguiente torre de la ciudad sumergida. Sabía que Furgo estaría esperando, pero también sabía que no podía permitir que el miedo lo dominara. La batalla por la libertad de todos los atrapados en el juego estaba lejos de terminar, y él no podía detenerse ahora. Tras la escalofriante experiencia de perder una vida y ser confrontado por Furgo, Michael continuó su camino con una renovada determinación. Había pasado de ser un jugador entusiasta a un guerrero en una misión crítica. Sabía que no podía enfrentarse a Furgo solo, así que decidió cambiar de táctica y buscar aliados dentro del juego. La ciudad sumergida había revelado muchas de sus maravillas y peligros, pero Michael sabía que aún había más por descubrir. A medida que exploraba las profundidades, se encontró con un antiguo templo oculto bajo las aguas, un lugar que los otros jugadores parecían haber pasado por alto. El templo estaba cubierto de algas y corales. Sus inscripciones brillaban con una luz tenue, lo que le dio la sensación de que algo poderoso y antiguo habitaba en su interior. Al entrar, Michael fue recibido por una figura encapuchada, una mujer de aspecto enigmático que parecía estar esperando su llegada. Su nombre era Elyria, una jugadora veterana que, al igual que Michael, había descubierto la verdad detrás del juego. Sin embargo, a diferencia de los demás, había logrado mantener su independencia y no caer completamente bajo el control de Furgo. «Te he estado observando, Michael», dijo Elyria, su voz suave pero firme. «Sabía que eventualmente encontrarías este lugar. Furgo te considera una amenaza, pero aún no entiende que no estás solo en esta lucha». Michael, sorprendido por la revelación, sintió un destello de esperanza. «¿Tú también sabes lo que está pasando aquí? ¿Y no estás atrapada como los demás?» Elyria asintió, su mirada fija en Michael. «He estado aquí mucho tiempo, más de lo que puedo recordar. Pero a diferencia de los otros, descubrí un modo de proteger mi mente, de mantener mi conciencia intacta. Furgo ha intentado muchas veces controlarme, pero hasta ahora he logrado resistir. Sabía que no podía hacerlo sola, que necesitaría a alguien como tú para acabar con esto de una vez por todas». Michael comprendió que esta era la alianza que necesitaba. Con Elyria a su lado, tendría una mejor oportunidad de enfrentarse a Furgo y liberar a los jugadores atrapados. Pero sabía que esto también significaba enfrentarse a desafíos aún mayores, ya que Furgo seguramente redoblaría sus esfuerzos para detenerlos. «Necesitamos un plan», dijo Michael, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Furgo ya sabe quién soy y lo que estoy intentando hacer. Va a hacer todo lo posible por detenernos». Elyria sonrió ligeramente, como si hubiera esperado estas palabras. «El camino hacia Furgo no será fácil, pero no es imposible. Hay un artefacto oculto en las profundidades del juego, un objeto de poder que Furgo ha escondido porque teme que pueda ser usado en su contra. Es un fragmento del código original del juego, una pieza que Furgo no logró controlar por completo. Si lo encontramos, podríamos usarlo para debilitarlos y crear una brecha en su control sobre este mundo». Michael asintió, sabiendo que esta podría ser la clave para salvar a todos. «¿Dónde lo encontramos?» Elyria señaló hacia el corazón del templo. «Está oculto en la cámara más profunda de este templo, pero no será fácil de conseguir. Está protegido por una criatura antigua, una manifestación del propio juego. Derrotarla requerirá toda nuestra habilidad y fortaleza.
Con un nuevo objetivo en mente, Michael y Elyria se adentraron en las profundidades del templo. A medida que avanzaban, el entorno se volvía más oscuro y opresivo. Las paredes del templo parecían moverse, susurrando secretos olvidados de jugadores que habían intentado y fallado antes que ellos. Finalmente, llegaron a la cámara central. En el centro de la sala, sobre un pedestal de piedra, brillaba un fragmento de código en forma de cristal, irradiando una luz azulada. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, una sombra gigantesca se alzó desde las profundidades del suelo. Era la criatura que Elyria había mencionado, una bestia de pesadilla formada por fragmentos de datos corruptos y energías oscuras. La batalla fue feroz. Elyria y Michael lucharon juntos, combinando sus habilidades para superar los ataques implacables de la criatura. Cada vez que parecía que tenían la ventaja, la bestia se regeneraba, volviéndose aún más fuerte. Michael comprendió que no podían vencerla por la fuerza bruta. Necesitaban encontrar una debilidad en su código, una vulnerabilidad que pudieran explotar. Recordando sus experiencias anteriores en el juego, Michael comenzó a observar los patrones de ataque de la criatura, buscando una repetición, un error. Finalmente, vio algo, una pequeña pausa en los movimientos de la bestia, un momento en que sus defensas caían brevemente. Con un grito de advertencia a Elyria, Michael aprovechó la oportunidad y lanzó un ataque preciso al núcleo de la criatura. La bestia emitió un rugido ensordecedor mientras su forma se desintegraba en un torrente de datos, dejando solo el cristal azul brillante flotando en el aire. Elyria lo tomó con cuidado y lo guardó, sabiendo que ahora tenían la herramienta necesaria para enfrentar a Furgo. «El camino hacia Furgo está abierto», dijo Elyria, mirando a Michael con una mezcla de gratitud y determinación. «Pero no debemos subestimar su poder. Lo que hemos logrado hoy es solo el comienzo. La verdadera batalla aún nos espera». Michael asintió, su mirada fija en el horizonte de aquel mundo virtual. Sabía que no podían detenerse ahora. Juntos, con el fragmento del código en su poder, se enfrentarían a Furgo y liberarían a todos los que habían caído bajo su control. El destino de muchos dependía de ellos, y estaban dispuestos a luchar hasta el final. Con el fragmento de código en su poder, Michael y Elyria se sentían más cerca que nunca de enfrentarse a Furgo. Sin embargo, sabían que la batalla final no sería fácil. El juego, al sentir la amenaza inminente, comenzó a cambiar de manera drástica, como si el propio mundo virtual se rebelara contra ellos. A medida que avanzaban hacia el núcleo del juego, el entorno se volvió cada vez más hostil. Los paisajes que antes eran impresionantes y maravillosos ahora se transformaban en escenarios retorcidos y caóticos, como si el código mismo del juego estuviera siendo corrompido. Los cielos, antes llenos de colores vibrantes, se oscurecieron, tornándose en un torbellino de nubes negras y relámpagos rojos que iluminaban ominosamente el camino por delante. El primer gran obstáculo que encontraron fue un laberinto cambiante, cuyos muros se movían y reconfiguraban continuamente, atrapándolos en un ciclo interminable de pasillos que parecían no tener salida. Michael intentó mantener la calma mientras Elyria analizaba el patrón de los cambios, buscando una forma de escapar. Pero el laberinto no era solo una trampa física, también jugaba con sus mentes, creando ilusiones de sus mayores miedos y dudas. Michael vio a su familia, rostros distorsionados por el dolor y la desesperación, implorando que regresara al mundo real. Por un momento, dudó de su misión, sintiendo el peso de su decisión. Pero Elyria, con su voz firme, lo sacó de su trance. «No dejes que te engañe», le advirtió. «Esto es solo un truco, una ilusión creada para hacerte retroceder. Recuerda por qué estamos aquí». Con renovada determinación, Michael cerró los ojos, bloqueando las ilusiones, y confió en Elyria para guiarlos. Finalmente, encontraron una salida, un portal que los llevó fuera del laberinto y los dejó en un desierto interminable, donde el calor y la sequedad del aire eran sofocantes. Pero el desierto no era más que una fachada.
A medida que avanzaban, el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse, revelando abismos profundos llenos de llamas. Cada paso era peligroso, y el camino se estrechaba a medida que avanzaban, forzándolos a mantener un equilibrio perfecto mientras cruzaban puentes delgados que se desvanecían detrás de ellos. El juego estaba poniendo a prueba no solo su resistencia física, sino también su fuerza mental. En medio del desierto, se encontraron con un grupo de jugadores que estaban atrapados en un ciclo interminable de batalla, enfrentándose a enemigos que se regeneraban cada vez que eran derrotados. Estos jugadores, agotados y desesperados, no se daban cuenta de que estaban atrapados en una trampa, una batalla diseñada para nunca terminar. Michael y Elyria intentaron ayudarlos, pero se dieron cuenta de que solo podrían hacerlo si destruían la fuente del poder de Furgo. A pesar de lo difícil que era ignorar el sufrimiento de los jugadores atrapados, sabían que su misión principal era detener a Furgo de una vez por todas. El próximo obstáculo fue un lago de oscuridad pura, una masa de agua negra que absorbía toda la luz. A medida que Michael y Elyria se acercaban, sintieron un frío que les calaba hasta los huesos, y una sensación de vacío que amenazaba con consumirlos. Para cruzar, tendrían que nadar a través de este lago, pero sabían que algo más los esperaba bajo la superficie. Sin otra opción, se sumergieron en las aguas heladas. Mientras nadaban, sombras informes comenzaron a rodearlos, susurrando promesas de poder y libertad si simplemente se rendían y dejaban que la oscuridad los consumiera. Pero Michael, con la ayuda de Elyria, mantuvo su concentración, nadando con todas sus fuerzas hasta que finalmente emergieron al otro lado, agotados pero vivos. Sin embargo, el peor obstáculo llegó al final de su travesía. Al salir del lago, se encontraron en un bosque espeso y oscuro, donde los árboles parecían cobrar vida, sus ramas retorcidas y afiladas se extendían hacia ellos, tratando de atraparlos. El bosque estaba lleno de trampas ocultas, lianas que se convertían en serpientes, flores que exhalaban veneno y senderos que se desvanecían, dejándolos desorientados y perdidos. El juego se estaba volviendo cada vez más implacable. Furgo había activado todas las defensas a su disposición para detenerlos. Pero Michael y Elyria sabían que no podían rendirse. Mientras luchaban por atravesar el bosque, se dieron cuenta de que Furgo estaba asustado, que veía en ellos una verdadera amenaza a su control. Finalmente, después de horas de lucha, llegaron al borde del bosque, donde una gran puerta de hierro los esperaba. Era la entrada al último nivel del juego, el lugar donde Furgo residía y controlaba todo. Pero antes de cruzarla, Michael y Elyria sabían que tendrían que prepararse para la batalla más difícil de sus vidas. El juego había intentado quebrantarlos, pero Michael y Elyria seguían en pie, más fuertes que nunca. Con el fragmento de código aún seguro en sus manos, sabían que tenían una oportunidad real de liberar a los jugadores y derrotar a Furgo. El tiempo corría, y la confrontación final estaba a punto de comenzar. Michael y Elyria se encontraban frente a la gigantesca puerta de hierro, el último umbral que los separaba de Furgo. Sentían la gravedad del momento. Al cruzar esa puerta, entrarían en la guarida del enemigo, donde cada decisión, cada movimiento, podría significar la diferencia entre la libertad o la derrota para ellos y los jugadores atrapados. La puerta se abrió con un crujido ominoso, revelando un vasto salón oscuro. En el centro, una figura encapuchada se levantaba ante un trono de cables y pantallas. Furgo. Su presencia llenaba el espacio con una energía opresiva, y sus ojos brillaban con una malicia que hacía temblar incluso al más valiente. Detrás de él, en un conjunto de monitores flotantes, se mostraban imágenes de los jugadores atrapados, cada uno prisionero de su propia ilusión virtual. Así que finalmente has llegado, Michael, dijo Furgo, con una voz que resonaba en todo el salón. ¿Crees que puedes detenerme? Soy el creador de este mundo, el maestro de su realidad. No eres más que un insecto tratando de desafiar al Dios de este universo. Michael apretó el fragmento de código en su mano,
sintiendo el peso de su responsabilidad. No soy un dios, Furgo, pero sé lo que es estar atrapado en una ilusión. Y no voy a dejar que sigas jugando con las vidas de las personas. Furgo soltó una risa fría y despectiva. Entonces ven y muéstrame lo que puedes hacer, muchacho. De repente, el suelo bajo los pies de Michael y Elyria comenzó a desmoronarse, transformándose en una plataforma flotante en medio de un abismo sin fin. Furgo levantó las manos y convocó a sus más poderosos secuaces, figuras sombrías que emergieron del abismo, rodeando a Michael y Elyria. Eran las manifestaciones de los miedos y deseos de los jugadores atrapados, criaturas aterradoras que parecían invulnerables. Michael y Elyria lucharon con todas sus fuerzas. Michael utilizó el fragmento de código para crear brechas en las defensas de los enemigos, permitiendo que Elyria lanzara poderosos hechizos que debilitaban a las criaturas. Pero por cada enemigo que caía, otro surgía en su lugar, como si el juego estuviera dispuesto a proteger a su creador a cualquier costo. En medio del caos, Michael vio a Furgo manipulando el trono, su fuente de poder. Entendió que si podían destruir el trono, podrían desestabilizar todo el sistema y liberar a los jugadores. Pero acercarse a Furgo no sería fácil. Cada vez que intentaba avanzar, más enemigos se interponían en su camino, y el suelo bajo sus pies se volvía cada vez más inestable. Entonces, Elyria tuvo una idea desesperada. Michael, usa el código en mí. Úsalo para convertir mi energía en una explosión que pueda llegar al trono. Es nuestra única oportunidad. Michael dudó. Sabía que hacerlo podría destruir a Elyria en el proceso. Pero también sabía que no tenían otra opción. Con un nudo en la garganta, asintió y comenzó a canalizar el fragmento de código en Elyria. Elyria cerró los ojos, concentrándose en reunir toda su energía. No te preocupes por mí, Michael. Solo recuerda por qué estamos aquí. Con una explosión de luz y energía, Elyria se lanzó hacia el trono de Furgo, atravesando a los secuaces que intentaban detenerla. El impacto sacudió todo el salón, y Michael sintió como el trono de Furgo comenzaba a desmoronarse. Furgo, furioso, intentó restaurar su poder, pero era demasiado tarde. El código que Michael había utilizado en Elyria había creado una brecha en el sistema, una que no podía ser reparada. Con un último grito de desesperación, Furgo vio cómo su dominio sobre el juego se desintegraba. Las pantallas que mostraban a los jugadores atrapados parpadearon y luego se apagaron. Los secuaces de Furgo comenzaron a desvanecerse, y el salón oscuro se llenó de una luz cegadora. Michael cayó de rodillas, agotado, mientras observaba cómo el mundo virtual a su alrededor comenzaba a desintegrarse. Habían ganado, pero a un costo que no estaba seguro de poder aceptar. Mientras el mundo se desvanecía, Michael vio a Elyria una última vez, su forma ahora hecha de pura energía, sonriendo. Lo hiciste, Michael. Liberaste a todos. Ahora, ve y vive tu vida. Antes de que Michael pudiera responder, todo se desvaneció en una explosión de luz blanca. Michael despertó de golpe, su cuerpo empapado en sudor frío. Su respiración era agitada, como si acabara de correr una maratón, pero cuando abrió los ojos, se encontró en su habitación, rodeado por la familiaridad de su vida real. El sonido del viento susurrando a través de la ventana y el leve zumbido de la tecnología en reposo le recordaron que estaba de vuelta en el mundo al que pertenecía. Por un momento, Michael se quedó inmóvil, tratando de procesar todo lo que había sucedido. El juego, Furgo, Elyria. ¿Había sido todo real? Las imágenes de la batalla final aún eran vívidas en su mente, pero el mundo que lo rodeaba ahora era tan normal que casi parecía imposible que todo hubiera ocurrido. Se levantó lentamente, sintiendo cada músculo dolorido, como si de verdad hubiera luchado en ese mundo virtual. Al revisar su habitación, vio su equipo de realidad virtual en el suelo, intacto pero inactivo, como si nada hubiera pasado.
pero sabía que eso no era cierto. Decidió comprobar si lo que había hecho en el juego había tenido algún efecto en la realidad. Encendió su computadora y comenzó a buscar en los foros de jugadores y en las redes sociales. Al principio, no encontró nada inusual, solo los comentarios habituales sobre el juego y su inminente lanzamiento. Pero luego, empezó a notar algo diferente. Mensajes de jugadores que decían haber tenido sueños extraños o recuerdos vagos de haber estado atrapados en el juego, pero que ahora estaban bien, como si hubieran despertado de una pesadilla compartida. Michael sintió un alivio profundo al ver que los jugadores atrapados estaban a salvo, aunque no recordaran todo con claridad. Sabía que había cumplido su misión, que había logrado lo imposible. Pero también sentía una profunda tristeza al recordar a Elyria, su compañera en la lucha, quien se había sacrificado para asegurarse de que todos los demás pudieran vivir libremente. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, el sonido de un mensaje nuevo llegó a su computadora. Era un correo de una dirección desconocida. Al abrirlo, vio que solo contenía una línea. El sacrificio de Elyria no fue en vano. Recuerda lo que has aprendido. No había firma, pero Michael sabía que no era una coincidencia. Tal vez era Furgo, tal vez Elyria de alguna manera había dejado una última señal. Lo único que sabía con certeza era que la experiencia había cambiado su vida para siempre. Decidido a no dejar que todo lo que había pasado fuera en vano, Michael apagó su computadora y salió de su habitación. El mundo real lo esperaba, lleno de desafíos y oportunidades. La batalla contra Furgo había terminado, pero Michael comprendió que la verdadera lucha, la de vivir con integridad y valentía, recién comenzaba. Mientras salía a la luz del día, Michael sonrió, con la certeza de que, aunque Elyria no estuviera físicamente a su lado, su espíritu y las lecciones aprendidas en ese mundo virtual siempre estarían con él. Con un último vistazo hacia el cielo, Michael supo que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que el mundo real le lanzara. Había conquistado sus miedos, había luchado contra la oscuridad y había emergido más fuerte. Ahora, era el momento de vivir.